Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es analizar un poco otra área de investigación que nos interesa a nosotros, en particular pues en el grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero en general pues a todas las personas que trabajan en sistemas eléctricos y son los problemas de optimización. La optimización matemática, eh, digamos, ha sido un área que de alguna forma nació con los sistemas dinámicos. La clase pasada mencionábamos un poco los sistemas de Hamilton, los sistemas de Lagrange y todos estos conceptos de lagrangiano y el cálculo de variaciones, pues surgió con la mecánica clásica, con la formulación analítica y formal de esa mecánica clásica de Newton. Entonces, su origen, el origen de todas estas teorías de optimización ha estado siempre ligado a los sistemas dinámicos. Ya en el siglo XX, digamos, se empezaron a separar un poco como esta parte de optimización con la parte de sistemas dinámicos, porque se empezó a aplicar todas estas técnicas de optimización en muchas otras áreas de investigación y de origen a lo que se conoce como investigación de operaciones, que durante la Segunda Guerra Mundial se llamó investigación de operaciones porque era investigación de operaciones militares. Y entonces allí surgió, por ejemplo, las teorías de programación lineal, luego programación no lineal, y toda una serie pues de herramientas de optimización que se empezaron después a aplicar a aplicaciones civiles, especialmente a la industria, a la logística y otras áreas pues civiles. Y desde el punto de vista matemático, gran parte de la investigación durante todo ese siglo XX estuvo relacionada con los algoritmos, con desarrollar algoritmos de optimización para encontrar el óptimo pues, a determinado tipo de problemas. Ya en este momento lo que tenemos es una serie de herramientas de software que tienen integrado toda esta parte matemática, todo este desarrollo que me garantizan convergencia en digamos, en una serie de problemas determinados. Yo puedo asegurar que el algoritmo me va a dar convergencia, y hay una serie de herramientas gratuitas como Python que me permiten darle solución a esos problemas de optimización, pero no hay que perder de vista que de alguna forma esos sistemas dinámicos y esos problemas de optimización están estrechamente conectados, y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es vislumbrar un poco algunas de estas conexiones entre los problemas de optimización y los sistemas dinámicos. En este caso, para hacer análisis de estabilidad, es decir, convertir este problema de análisis de estabilidad en un problema de optimización. Pero la relación va mucho más allá, porque una cosa es asegurar que el sistema sea estable, que es, digamos, una de nuestras primeras preocupaciones pues, en sistemas eléctricos, que el sistema se comporte estable. Pero otra preocupación, que es la que sigue después de garantizar de que el sistema sea estable, que el sistema funcione de forma óptima. Y el control y la operación de los sistemas eléctricos va más o menos como con esa jerarquía. Yo primero, mi primer interés es asegurar que el sistema funcione estable y que sea muy seguro, confiable, resiliente, que es la nueva palabra de moda pues también en sistemas eléctricos, y que también pues tiene su descripción matemática. Lo que me interesa en primera instancia es que cumpla esas condiciones, pero ya después de que asegure que el sistema es estable, mi siguiente, digamos, intención es que funcione de forma óptima. Es decir, que, digamos, desde el punto de vista dinámico, que los transitorios pues no tengan picos demasiado altos, porque esos picos pueden dañar equipos que pueden ser muy, muy costosos. O desde el punto de vista económico, pues tratar de despachar el sistema de la forma más barata posible.
teniendo en cuenta pues que las hidroeléctricas, por ejemplo, son más baratas que las termoeléctricas, entonces tengo que generar modelos de optimización para que esas hidroeléctricas pues entren o digamos se despachen por encima de estas termoeléctricas. De todas formas, a largo plazo también les decía que hay una dinámica un poco más de largo plazo, que ya es una dinámica discreta, de la cual pues no vamos a hablar acá en esta parte, pero a largo plazo hay un sistema dinámico también relacionado con los embalses del sistema, cómo gestiono esos embalses que en determinados momentos del año deben estar llenos, en otros momentos del año tengo que bajar el nivel de los embalses para hacer espacio, porque probablemente viene un mes lluvioso, y eso me genera también un sistema dinámico que es discreto, que tiene una dinámica más lenta, es decir, la discretización no es por segundos, sino por semanas o meses, entonces es una dinámica mucho más lenta, que es no lineal, en donde mi preocupación es la parte de costos, que es también estocástico, porque las lluvias no son una variable que pueda conocer a ciencia cierta, sino que lo tengo con cierta incertidumbre, pero también termina siendo un modelo dinámico en el cual pues mi interés más que la estabilidad es optimizar la operación de ese sistema dinámico en discreto. Pero bueno, lo que vamos a hacer entonces hoy es hablar un poco sobre cómo hacer análisis de estabilidad, no todavía optimización, sino simplemente análisis de estabilidad utilizando herramientas de optimización matemática. Y básicamente lo que vamos a ver es que la optimización matemática puede ser una herramienta muy útil para encontrar funciones de Lyapunov en algunos tipos de sistemas dinámicos. En sistemas dinámicos que aparecen en algunos problemas pues, de ingeniería eléctrica. Entonces esa es como la idea general. Entonces cuando hablamos de optimización matemática nos referimos a algo como esto, donde queremos minimizar una función que vamos a llamar función objetivo. Entonces esta de acá la vamos a llamar la función objetivo, que es una función que va usualmente de Rn a R, pero también puede ir, pues el espacio en el que estoy trabajando también puede ser el de los naturales o el de los enteros o el de los complejos. Entonces puede ser, digamos, puede venir de cualquier espacio, en donde X pertenece a omega, donde este omega es un conjunto de soluciones factibles. Conjunto de soluciones factibles. Y realmente hay muchos tipos de problemas de optimización, dependiendo el tipo de conjunto en el cual esté trabajando y dependiendo de la función objetivo. Sobre el conjunto puede ser general, o sea, uno puede trabajar ese conjunto de soluciones factibles, podría ser los enteros, pueden ser los naturales, pueden ser los reales, pueden ser los números complejos, es decir, puede ser un espacio mucho más abstracto, casi cualquier tipo de espacio me puede servir, digamos, para albergar ese conjunto de soluciones factibles. La función objetivo sí tiene, digamos, una restricción, digamos, en los problemas de optimización, y es que tienen que apuntar a algún conjunto que sea ordenado. Entonces, incluso si X pertenece a los complejos, F debe apuntar a los reales, es decir, la imagen de F debe ser los reales o los naturales o los enteros, es decir, debe ser un conjunto ordenado, porque para poder determinar pues cuál es el mínimo o el máximo de ese problema, pues al final lo que necesito es hacer una comparación entre ese punto y los demás puntos del espacio. Entonces, básicamente yo lo que estoy haciendo es, tengo este conjunto omega, tengo una serie de puntos dentro de ese omega, y el conjunto de la función objetivo debe ser un conjunto ordenado, como les decía, por ejemplo, los reales. Entonces lo que quiero hacer es identificar de cada uno de estos puntos cuál es el punto que me genera
el mínimo dentro de ese problema, o el máximo, pues si el problema es de maximización. Cualquier problema de maximización lo puedo convertir en uno de minimización, simplemente minimizando menos la función, sería lo mismo que maximizar la función. Entonces, básicamente podemos en general nombrarlo como un problema de minimización. Entonces, mi objetivo es encontrar este punto, que es el f mínimo, y obviamente también encontrar este punto, que es el x mínimo, que es el punto que me hace el mínimo de f contenido en este espacio, pues, en el cual estoy trabajando. De acuerdo al tipo de espacio en el que estoy trabajando y de acuerdo al tipo de función objetivo, puede haber una clasificación muy amplia de problemas de optimización. La clasificación más simple es entre problemas lineales y no lineales. Sin embargo, por ahí alguien me decía que clasificar los problemas entre lineales y no lineales sería como clasificar los animales entre elefantes y no elefantes, porque realmente hay muchísimos más tipos de problemas. Simplemente los lineales son un tipo de problemas que de alguna forma son más fáciles para nosotros de entender, pues porque la característica pues de linealidad facilita muchísimo las cosas, pero digamos la clasificación de problemas puede ser muchísimo más amplia de acuerdo al espacio de soluciones sobre el cual estoy trabajando. Entonces, en general, puedo tener, por ejemplo, problemas de programación lineal. Entonces, estos se llaman PLs, programación lineal. El término programación no se refiere solo al hecho de que sea un lenguaje de programación, sino que históricamente surgió con la programación de operaciones militares, entonces por eso se llamaba programación lineal, pero en general es todo tipo de problemas en donde tanto el espacio de soluciones como la función objetivo sean lineales o al menos afines. Y hay una serie de problemas pues de programación no lineal, pues no lineal, digamos que dentro de los cuales hay muchos otros tipos de problemas de optimización. Digamos, dentro de este aparecen, por ejemplo, los problemas cuadráticos, los problemas de optimización cuadrática, que en este momento hay otro mini curso pues orientado a este tipo de problemas, son los problemas cuadráticos. También otro tipo de problemas que nos interesan a nosotros bastantes y es el de Second Order Cone Optimization. Entonces, este es el cono de segundo orden. Second Order Cone, donde el espacio de soluciones está definido por conos de segundo orden, lo que sería un cono definido por la norma 2. Otro tipo de problemas que vamos a mencionar son los problemas de programación semidefinida, donde el espacio de soluciones es el de las matrices semidefinidas, y otros tipos de problemas. Entonces, realmente hay muchísimos tipos de problemas de programación no lineal. También hay problemas de programación entera, también problemas de programación no lineal entera mixta, ¿cierto? Entonces, incluye pues todo tipo de problemas en donde ya sean enteros y mixtos. También pueden ser problemas de programación estocástica, en donde el espacio de soluciones sobre el cual estoy trabajando ya no es un espacio como RN, sino que tengo incertidumbre sobre ciertos parámetros, entonces realmente estoy optimizando sobre un espacio más abstracto. Y bueno, ya hay muchísimos otros tipos de problemas de optimización. Nosotros estamos interesados en un tipo particular de problemas de optimización que incluye estos de acá, que son los problemas de optimización convexa. Entonces, les decía que clasificar los problemas en lineal y no lineal no es tan buena clasificación, es mucho mejor clasificación tener los problemas entre optimización convexa y optimización pues que sea no convexa. La optimización convexa tiene la ventaja de que hay una serie de herramientas matemáticas que me permiten a mí
garantizar cosas muy, muy interesantes. Y si el problema es no convexo, por ejemplo, es un problema de acá, lo que puedo hacer es convexificarlo, es decir, generar una aproximación convexa. Entonces, gran parte de lo que hacemos como en investigación, en ingeniería, es un poco generar estas aproximaciones, utilizando alguna intuición o algún criterio de ingeniería o algún criterio un poco más formal, geométrico, por ejemplo, sobre el problema que esté uno trabajando. La idea es llevarlo un poco hacia problemas pues que sean convexos, porque en esos problemas convexos que son mucho más generales que los problemas simplemente lineales, en esos problemas convexos podemos trabajar de forma un poco más simple. Entonces hay toda una línea pues de investigación digamos, al momento en ingeniería eléctrica en particular, pero en casi todas las ingenierías, de cómo generar aproximaciones a problemas que usualmente son muy complicados, llevarlos a un problema de optimización convexa, y cuando ya es convexo es mucho más fácil de trabajar. Estos problemas enteros, por ejemplo, son particularmente difíciles porque si el problema es entero ya no tengo derivada allí. Muchos de los problemas de optimización, incluso los algoritmos para resolver problemas de optimización, están basados en la derivada, en el gradiente, por ejemplo. Entonces, el hecho de no tener derivada hace que sea mucho más complicado pues, hacer cualquier tipo de cosas en estos problemas enteros. Pero desde luego, cuando el problema es continuo y convexo, entonces hay una serie de herramientas matemáticas que puedo aprovechar. Entonces, bueno, yo tenía acá este espacio para hacer este dibujo, pero bueno. Hablemos un poco entonces, de qué se trata un problema de optimización convexa. Entonces, la característica del problema está dada por la geometría del problema. Les decía entonces que clasificar el problema entre lineal y no lineal no es una buena clasificación, porque es que en no lineal hay muchos tipos de problemas. Algunos de ellos son fáciles, otros son difíciles, entonces clasificar en lineal y no lineal no tiene mucho sentido. Clasificar en convexo y no convexo sí tiene mucho más sentido, porque cuando el problema es convexo, comparte una serie de características geométricas que son muy, muy interesantes para nosotros, que nos permiten garantizar cosas. Entonces es una mejor clasificación. Entonces, en general, cuando estamos hablando de un conjunto convexo, un conjunto es convexo si para cualquier par de puntos del conjunto yo puedo trazar una línea pues que una a esos dos puntos, y todos los puntos intermedios dentro de esa línea también pertenecen al conjunto. Es decir, si tomo un punto por acá intermedio x sub 3, entonces x sub 3 también pertenece al conjunto, y esto tiene que ser cierto para cualquier par de puntos dentro de ese conjunto. Es decir, si yo tomo otro punto por acá y otro por acá, u otro por acá y otro por acá, todos los puntos intermedios también tienen que pertenecer al conjunto. Entonces, por ejemplo, este conjunto es convexo. A simple vista pues se puede ver, y este conjunto que tengo acá es no convexo. ¿Por qué es no convexo? Porque yo trazo un punto acá, y acá hay un punto x sub 3 que no pertenece al conjunto, ¿cierto? A este conjunto omega sub b. Me pueden decir, bueno, pero hay un punto por acá que sí cumple, pero la idea es que tienen que ser todos los puntos dentro de ese espacio. Es decir, con uno que ya no me cumple, entonces el problema ya es no convexo. Entonces, esa convexidad es una característica geométrica que es muy, muy, muy útil, que me permite cosas, pues, que me permite, pues, garantizar algunas, digamos, o que comparte una serie de propiedades geométricas que son interesantes para nosotros y que nos van a permitir tener garantías que no tengo si el problema es no convexo. Por ejemplo, cuando un problema es convexo, y esta es una de las herramientas pues, más interesantes, es que cuando un problema es convexo, si yo tengo dos conjuntos disyuntos, digamos, si yo tengo un conjunto A convexo
y un conjunto B que también sea convexo y que sean disyuntos, es decir, que la intersección entre B y A es vacío, es decir, que sean dos conjuntos disyuntos, siempre hay un hiperplano que los separa, ¿cierto? Entonces hay un hiperplano, o sea, puedo separar hiperplano de separación. Y esa característica tan simple, el hecho de que exista un hiperplano de separación, me va a permitir garantizar muchas cosas, entre ellas que el problema dual sea igual al problema primal o que, o que, el óptimo sea global, etcétera, etcétera. Digamos, hay muchas características o muchas propiedades que son interesantes pues para nosotros. Si el problema fuera no convexo, digamos uno como este, junto con otro como este que no es convexo, entonces pueden ser disyuntos, pero no existe hiperplano de separación. Entonces esa característica tan simple me puede permitir o me permite pues finalmente garantizar, por ejemplo, que el dual sea que la solución del dual sea igual a la del primal y cosas por el estilo. A simple vista, a veces no es fácil identificar cuando un conjunto es convexo. En este caso estamos trabajando en R2 y tenemos acá, por ejemplo, tres conjuntos que se parecen mucho. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 y x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 1. Entonces, cuando uno lo ve simplemente como restricciones, es fácil confundirse. Digamos, si uno ve simplemente la ecuación, uno piensa que estos tres problemas son muy parecidos, pero cuando va a mirar la geometría del problema, resulta que este de acá, este primero es convexo, porque este primero incluye es lo que está dentro de esta bola. Entonces, cualquier punto pues va a cumplir que si tras una línea, pues los puntos intermedios también pertenecen al conjunto. Este de acá es la frontera de este conjunto. En este caso, miren que tomo cualquier par de puntos y un punto por acá intermedio no pertenece al conjunto. Entonces, este conjunto, a pesar de que se parece mucho a este no es convexo. Y este tampoco es convexo porque es simplemente un conjunto con un hueco acá en la mitad. Entonces, un punto acá intermedio no pertenece al conjunto omega sub c. Entonces, este de acá es no convexo y este de acá es no convexo. Entonces, la conclusión aquí, digamos, lo que quería mostrar con esta figura es que la geometría es más importante que la representación algebraica. Si bien la representación algebraica pues, de estas tres conjuntos es muy parecida, la geometría es bien diferente. Y eso hace que este primer problema sea fácil, mientras estos otros dos problemas son difíciles. No solo difíciles, son muy difíciles de solucionar simplemente por el hecho de ser no convexos. Por ejemplo, hay problemas binarios que se pueden representar como conjuntos no convexos. Por ejemplo, un problema en el cual X pertenezca a los binarios, es decir, 0, 1, es un problema binario. Este es un problema pues que no tiene, que no podemos recurrir a la derivada porque el problema es binario. Lo puedo representar de la siguiente forma, como que X multiplicado por X menos 1 es igual a 0. Entonces esta restricción parece inofensiva, como restricción dentro del problema de optimización. Uno pensaría que es tan fácil como esta, pero resulta que es esta misma. Es igual de complicado, a pesar de que acá se puede pensar en X como un problema, como una variable continua, simplemente una variable continua que cumpla esta condición, pero resulta que esta condición es equivalente a esta condición y es pues un problema, una restricción pues no convexa dentro de ese problema. Y muchas de las aproximaciones están basadas como en esta idea, que si bien esta restricción es equivalente a esta, es decir, es igual de complicada, yo tal vez pueda a partir de esta ecuación generar una ecuación parecida, que se aproxime mucho a esta, pero que tenga esa característica de convexidad. Entonces, digamos más formalmente, un conjunto es convexo
si para cualquier par de puntos X y Y que pertenecen al conjunto, tenemos que este punto Z, 1 menos lambda por X más lambda por Y, pertenece también al conjunto para todo lambda, ¿cierto? Que pertenece a R tal que lambda está entre 0 y 1, es decir, todos los puntos que están intermedios en esa línea pues que une los puntos X y Y. Ejemplos de conjuntos convexos. Un polítope es un conjunto convexo. Un polítope es simplemente un conjunto X que pertenece a Rn, tal que A por X sea menor o igual a B. Eso, cuando uno lo grafica, se ve algo como esto. Pues puede ser algo como esto. Todo lo que esté acá adentro. Entonces esto es un polítope. Todos los problemas de programación lineal, uno trabaja sobre un polítope como este. Entonces esos problemas son convexos. Un conjunto afín, por ejemplo, un conjunto A por X igual a B, se llama un conjunto afín, que lo diferenciamos pues para no llamarlo como un espacio lineal, porque A por X igual a 0 sería un espacio lineal. A por X igual a B no constituiría un espacio lineal a no ser que B sea 0, pero es muy parecido a un espacio lineal. Es un espacio lineal en donde el 0 pues está movido, ¿cierto? En donde el origen está movido a otro punto. Entonces conserva, digamos, varias de las propiedades de un espacio lineal, pero no todas. Lo cumple pues para que sea un espacio lineal. Entonces le damos un nombre y lo llamamos un conjunto afín o un espacio afín. A por X igual a B. Una bola unitaria como esta, en donde esa puede ser cualquier norma, la norma 1, la norma 2 o la norma infinito o cualquier norma que a uno se le ocurra, pero con la restricción menor igual, va a ser un conjunto convexo. Por la misma razón que teníamos acá, ¿cierto? Es lo de adentro lo que puede generar un conjunto convexo. Solo la frontera, es decir, norma de X igual a 1, no me generaría un conjunto convexo, ni norma de X mayor a 1. Norma de X menor o igual a 1 sí me genera un conjunto convexo para cualquier norma. Y esa es fácil, pues, identificarlo, porque cualquier norma debe cumplir la desigualdad triangular. Y con esa desigualdad triangular, inmediatamente esta restricción que aparece aquí se cumple. Entonces, es muy fácil, pues, demostrar que cualquier bola me va a constituir un conjunto convexo. Y obviamente un elipsoide pues también va a ser un conjunto convexo. Un elipsoide es simplemente algo como esto, en donde A sea semidefinida positiva. De hecho, a partir de esa ecuación también se podría definir una norma. Y entonces sería, digamos, un caso particular de lo que tenemos acá. Entonces, esos son ejemplos de algunos conjuntos convexos. Digamos también, me faltó ahí pues escribirlo, el conjunto de SOC, que sería el conjunto de los second order con, de los conos de segundo orden, sería cualquier X, T que pertenezca a Rn más 1, tal que la norma de X sea menor o igual a T. Pues un conjunto como este va a ser un cono de segundo orden. Un cono de segundo orden es como un helado, ¿cierto? Es como un cucurucho. Un helado como este, ¿cierto? Entonces es un cono como este, será un cono de segundo orden que puede estar diagonal o lo que sea. De todas formas, pues va a tener esta característica. Bueno, entonces esos son ejemplos de conjuntos convexos. Hay muchos más, hay muchísimos más conjuntos convexos. Y entonces por eso es interesante separar el problema entre convexo y no convexo, porque hay muchísimos problemas no lineales que comparten esta característica de convexidad. Lo segundo es función convexa, una función que va de Rn a R. De hecho, puede ir de casi cualquier conjunto convexo a R. Es convexa si para cualquier par de puntos tenemos esta desigualdad, que se denomina la desigualdad de Jensen, que f de lambda x más 1 menos lambda por y sea menor o igual a lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y para todo
lambda entre 0 y 1. Básicamente, la idea básica del conjunto convexo es como este que tenemos acá. Este conjunto es convexo, en donde yo tomo cualquier par de puntos, trazo una línea recta, todos los puntos de la curva están por debajo de esa línea recta que trazo. Para cualquier línea recta, es decir, podría trazar una línea recta aquí o una línea recta aquí, y cualquier par de puntos, la función f va a estar debajo de esa línea recta. Entonces, perdón, este conjunto sería convexo y este de acá sería no convexo. Y ya podemos aquí identificar una propiedad interesante de los conjuntos convexos, y es que esos conjuntos convexos tienen un mínimo, y ese mínimo es global. Miren acá que este tiene, por ejemplo, un mínimo y tiene un máximo. Entonces este puede tener un mínimo y este tiene acá un máximo. Esos conjuntos convexos tienen un mínimo y ese mínimo es local, es global. Entonces, ¿en qué consiste un problema de optimización convexa? Es simplemente un problema en que la función objetivo es convexa y este espacio de soluciones también es un conjunto convexo. Entonces, cualquier problema que tenga esta característica, que la función objetivo sea convexa y que el conjunto de soluciones sea convexo, pues va a constituir un problema de optimización convexa. ¿Qué tipo de problemas de optimización convexa hay? Pues hay problemas de programación lineal, que son aquellos en los cuales la función objetivo pues, es lineal, y las restricciones simplemente son un polítono. Programación cuadrática, en donde la función objetivo es una forma cuadrática lineal, y las restricciones son un polítope también. También puede haber programación cuadrática con restricciones cuadráticas. Programación cuadrática, restricciones cuadráticas, en donde tengo que la función objetivo es una forma cuadrática lineal y las restricciones son también formas cuadráticas lineales y restricción menor o igual. Los problemas SOC, Second Order Cone Optimization, en donde las restricciones son conos de segundo orden. Semi-Definite Programming, que es, digamos, de la que vamos a hablar un poquito más en detalle. Y SOS, que es Sum of Squares. Entonces, este es Second Order Cone. Semi-Definite Programming. O programación puede ser semi-definida. Programming. Y suma de polinomios cuadráticos. Etcétera, etcétera. Hay muchos otros tipos de problemas cuadráticos, perdón, convexos que son interesantes. Importante acá, en los problemas prácticos, a uno le interesa son los óptimos globales. Hay óptimos locales, por ejemplo, este es un óptimo local y este también es un óptimo local. Un óptimo local es una solución como esta, que es la mejor de todas, pero en un espacio local, por ejemplo, en este espacio que voy a llamar N2 o en este conjunto. Este de acá también es un óptimo local, pero también es global porque es el mejor de los mejores. Eh, un óptimo local es el mejor ciclista del pueblo y un óptimo global es el mejor ciclista del mundo, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos interesa son los óptimos globales. Entonces, cuando el problema es convexo, yo puedo garantizar que si encontré un óptimo local, ese óptimo local constituye el óptimo global. Entonces, esa es una característica importante. Especialmente en problemas de tipo económico. Yo puedo decir, no, es que la derivada acá es igual a cero, lo que sea, pero desde el punto de vista económico, esta solución es malísima. Miren que una por acá, que ni siquiera tiene la derivada igual a cero, es mejor que ella. Entonces, desde el punto de vista económico, si yo lo que estoy es minimizando costos, me vale que acá la derivada sea cero, que tenga todas las propiedades pues, que quiera, todos los teoremas que se me ocurran.
pues si alguien me dice, por acá hay una solución que es mejor, pues me sirve más esta de acá, incluso si no es un óptimo del problema, incluso si la derivada no es cero, incluso pues la propiedad que sea, pero si esta es mejor que esta, me sirve más esta solución. Entonces, en problemas prácticos estoy interesado en óptimos globales, no en óptimos locales. Y eso lo puedo garantizar cuando el problema es de optimización convexa. Entonces, si el problema es de optimización convexa, primero puedo garantizar siempre que cuando encuentre un óptimo, ese óptimo es global. Puedo garantizar en algunos casos que la solución es única, específicamente cuando la función f no solo es convexa, sino estrictamente convexa, o cuando la función, por ejemplo, es fuertemente convexa. En esos casos, pues no solo puedo garantizar que se trata de un óptimo global, sino que además puedo garantizar que la solución es única. Asociado a todo problema de optimización, puedo definir un problema dual, que es pasarme a un espacio dual y optimizar sobre ese espacio dual. Interesante, pues allí sobre los problemas duales hay una consideración de dualidad débil, es decir, cuando yo planteo el problema dual, ese problema siempre por defecto me va a generar una cota inferior del problema primal en cualquier tipo de problema, incluso si es convexo o no convexo, el que sea, hay una condición de dualidad débil, en donde la solución de ese dual me constituye una cota inferior, pero si hay unas condiciones adicionales, que son las condiciones de Slater, que son básicamente una condición, podríamos decir, muy relacionada con algunas propiedades topológicas pues, del espacio, si el problema es convexo y además tiene otras propiedades, y es que el interior relativo del conjunto primal sea no vacío, si ese interior relativo del conjunto primal es no vacío, entonces puedo garantizar que el problema dual me da exactamente lo mismo que el problema primal. Y eso es más que una sofisticación matemática, porque puede darse el caso de que ese problema dual sea más fácil de solucionar que el problema primal. Entonces es muy útil tener como esa posibilidad de pasarme a otro espacio, de transformarme a un espacio dual, solucionar ese problema en ese espacio dual que probablemente es más fácil de solucionar, y garantizar que el óptimo al que llego allí es igual al óptimo del problema primal. Como les digo, si se cumplen pues algunas condiciones, que el problema sea convexo y que el interior relativo del conjunto primal sea no vacío. Son condiciones relativamente fáciles de cumplir en la práctica. También les decía que durante todo el siglo XX se desarrollaron varios o una serie pues de investigaciones sobre los algoritmos para solucionar estos problemas de optimización. Es decir, yo planteo el problema como y lo puedo convertir o lo puedo solucionar a través de un algoritmo. Si yo sé que el problema es convexo, yo se lo puedo entregar al algoritmo y sé que el resultado numérico que me dé el algoritmo constituye un óptimo global. Entonces, el hecho de que el problema sea convexo es extremadamente útil, porque sin importar el solver pues, que yo utilice, o el algoritmo que yo utilice, si ese algoritmo da convergencia, me va a garantizar que ese es el óptimo global. Y hay muchos algoritmos, hay muchos paquetes computacionales pues, para darle solución a ese problema, pero si yo tengo la precaución de analizar de que el problema sea convexo, entonces no me importa con qué solver lo solucione, yo sé que me va a dar exactamente lo mismo. Y eso es útil también en problemas pues, de mercados y demás, porque si una empresa soluciona el problema y otra empresa soluciona el problema, pues ambas les tiene que dar exactamente lo mismo, así utilicen software diferente. Y lo último, hay una serie de implementaciones pues, en paquetes computacionales. En particular, hay implementaciones en Python, hay implementaciones en MATLAB, hay varios toolboxes, tanto de Python pues, como de MATLAB. Hay software comercial como GAMS, que lo desarrolló IBM, otros software como Gurobi, Mosaic, etcétera, etcétera. Hay una cantidad enorme pues, de paquetes computacionales que le dan solución a este tipo de problemas.
pero todas, si el problema es convexo, todas van a dar la misma solución. Entonces eso es algo bueno. Y además hay garantías de convergencia de estos algoritmos, es decir, no se me va a tardar un tiempo infinito en darme solución, sino que hay garantía de que en un tiempo adecuado voy a garantizar que en el peor de los casos me va a encontrar una solución. Y esa garantía es una garantía matemática, es decir, es un teorema que ya está, o una serie de teoremas que ya están demostrados que garantizan que el método del gradiente converge, que el método de Newton converge, que el método de puntos interiores converge en un tiempo, pues, digamos, con una complejidad adecuada. El de Newton, por ejemplo, converge con una característica cuadrática de convergencia, el gradiente con una característica lineal, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos problemas entonces de optimización. Hay mucho que conversar o que hablar sobre estos problemas, pero vamos a hablar de los dos últimos, que son probablemente los más abstractos de estos que estamos trabajando, porque trabajamos en espacios, digamos, no en RN, sino en otro tipo de espacios, pero que nos va a permitir, por ejemplo, encontrar funciones de Lyapunov a nuestros problemas. Entonces, uno de esos problemas son los problemas de optimización semidefinida, donde lo que hago es minimizar la traza de C por X con X semidefinida, y X pertenece al conjunto de las matrices simétricas y cuadradas. Entonces, el conjunto de las matrices cuadradas me pueden generar un espacio lineal, y dentro de ese espacio lineal yo puedo generar un subconjunto, que es el subconjunto de las matrices cuadradas, simétricas y semidefinidas positivas. Cuando trabajo en ese espacio, estoy hablando de un problema de optimización semidefinida. Cuando estoy trabajando pues sobre el espacio de las matrices semidefinidas. De hecho, restricciones como estas me generan un conjunto que se llama un espectraedro, y es un conjunto convexo. El otro tipo de problema sobre el cual podemos trabajar es uno en el cual mi problema va a estar sobre los polinomios. Nuevamente, los polinomios me pueden generar un espacio lineal, el conjunto pues de hecho es un espacio de las funciones que son continuas en 0, 1. Entonces, es un subespacio de esas funciones. Entonces, el conjunto de los polinomios pueden ser polinomios multivariados, me constituye pues un espacio lineal, y un conjunto dentro de ese espacio lineal es el conjunto de los polinomios que se pueden escribir como la suma de otros polinomios al cuadrado. Entonces ese subconjunto se llama el subconjunto SOS, y también constituye un espacio que es convexo. Estos dos problemas, pues, como ven, estoy montado sobre un espacio que no es Rn. En el primer caso, el espacio de las matrices; en el segundo caso, el espacio de los polinomios. Entonces es un espacio pues un poco más abstracto que Rn, pero es un espacio sobre el cual dentro de ese espacio hay conjuntos convexos, y si hay conjuntos convexos dentro de ese espacio, entonces puedo definir un problema de optimización convexa. Y básicamente generar un problema que se me transforma en un problema numérico que se puede solucionar con los algoritmos, como los algoritmos de puntos interiores, que me dan solución a esos problemas numéricos. Entonces, en particular sobre los problemas de optimización semidefinida, pues recordemos cuando una matriz es semidefinida. Entonces, una matriz cuadrada es semidefinida positiva si la forma cuadrática asociada, es decir, x transpuesta por m por x, es mayor o igual a 0 para todo x que pertenezca a Rn, o para cualquier x pues que pertenezca a Rn. Algunas propiedades pues de las matrices semidefinidas positivas es que los eigenvalues son no negativos, que tienen factorización de Cholesky, es decir, que lo puedo factorizar como una matriz triangular
tal que C transpuesta por C sea igual a M, siempre que la matriz sea semidefinida positiva, puede tener factorización de Cholesky. Si A es semidefinida positiva y B es semidefinida positiva, entonces A más B también es semidefinida positiva. Eso no se cumple con el producto, es decir, si A es semidefinida positiva y B es semidefinida positiva, eso no significa que A por B, el producto matricial convencional, pues sea semidefinido positivo. El producto de Hadamard sí se cumple, y el producto de Kronecker también, pero el producto convencional pues de matrices no cumple esa propiedad. Y si A es semidefinido positivo y alfa es un escalar positivo, entonces alfa por A también es semidefinido positivo. Entonces, con estas dos propiedades se puede demostrar fácilmente que el conjunto de las matrices semidefinidas positivas constituyen un conjunto convexo, porque si X es una matriz semidefinida positiva, recuerden que el símbolo no es mayor o igual, sino es como este símbolo acá un poquito diferente, pues, a que sea mayor o igual, porque no significa que todos los términos sean mayor o igual a cero, significa que la matriz como un todo es semidefinida positiva, es decir, que la forma cuadrática asociada siempre es positiva. Entonces, digamos que X sea semidefinida positiva, que Y sea semidefinida positiva. Entonces, si yo tengo un lambda por X más 1 menos lambda por Y, pues esto también va a ser semidefinido positivo. ¿Por qué? Porque lambda por X, como estos lambdas están entre 1 y 0, entonces lambda por X me va a dar una matriz semidefinida positiva. 1 menos lambda pues va a ser también un escalar positivo. Por Y también me va a dar una matriz semidefinida positiva. Y la suma de dos matrices semidefinidas positivas, pues como ya vimos acá, es también una matriz semidefinida positiva. Entonces, en conclusión, el conjunto de las matrices semidefinidas positivas constituyen un conjunto convexo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Encontrar un punto, por ejemplo, dentro del espacio de soluciones. Yo ya sé que aquí mi espacio de soluciones omega es el conjunto de las matrices que son semidefinida positiva. Entonces yo puedo simplemente minimizar o maximizar alguna función objetivo. Esa función puede ser simplemente cero, es decir, no me interesa pues encontrar el mínimo de algo, sino simplemente encontrar un punto factible dentro de este espacio. Y encontrar un punto factible pues se puede hacer a través de esos mismos algoritmos de optimización matemática. Es decir, yo puedo tener un algoritmo como minimizar cero, o sea, f de x igual a cero, sujeto a que x pertenezca a este conjunto convexo. Entonces, al final, lo que hago allí es un problema de factibilidad, es decir, encontrar una solución que sea factible. Es decir, mi objetivo acá va a ser encontrar simplemente una solución que sea factible. ¿De acuerdo? No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. No sé qué hice. Bueno, entonces, ¿cómo puedo utilizar estas ideas de optimización para hacer análisis de estabilidad? Obviamente las puedo utilizar para optimizar un sistema, para hacer muchísimas cosas, pero en particular para lo que nos interesa a nosotros, que son sistemas dinámicos. Digamos que quiero determinar la estabilidad de este sistema dinámico. Entonces, quiero demostrar la estabilidad de este sistema dinámico lineal, en este caso, x punto igual a por x. Entonces, lo que puedo hacer es transformar el problema o buscar una función de Lyapunov. Entonces, para este caso, a ver, ¿cómo lo hago por acá? Defino una función de Lyapunov como una función b de x igual a un medio de x transpuesto m por x. Y esta función ya cumple
dos condiciones pues para que sean función de Lyapunov, que b de 0 sea igual a 0 y que esto sea positivo si m es semidefinido positivo, ¿cierto? O definido positivo, mejor pues para asegurar que mejor definido positivo, ¿cierto? Que x sea definido positivo. Y la otra condición es que b punto de x sea menor o igual a 0 y esta condición nos va a generar esta de acá arriba. Pues miren que al final se me convierte en un problema de factibilidad. Simplemente tengo que encontrar un m que me cumplan estas condiciones. Esto que está acá finalmente va a ser un conjunto convexo. Y lo que estoy haciendo es encontrar un valor de m cualquiera que me cumpla esa condición de que el conjunto sea convexo, de que cumpla, digamos, estas dos condiciones de semidefinir programa. Entonces, al final es un problema de optimización semidefinida y miren que he transformado de forma muy fácil un problema de estabilidad en un problema de optimización. Y al final lo que termina siendo es un problema numérico. Como les decía, hay una serie de algoritmos que me permiten encontrar el óptimo a ese problema. En este caso ni siquiera me interesa el óptimo, me interesa solo un punto factible. Entonces hay una serie de algoritmos que me permiten encontrar un punto factible dentro de ese problema. Y cuando encuentre pues ya la matriz M, pues ya puedo garantizar de que ese sistema dinámico es estable. Si no lo encuentro, de pronto el algoritmo empieza y no encuentra nada, pues lo que significa es que este espacio es vacío, es decir, no existe ningún m que me cumpla simultáneamente estas dos condiciones. Entonces, pues puede significar que no encuentro función de Lyapunov. Entonces, como ven, es una forma sencilla, porque se vuelve un problema numérico, de encontrar funciones de Lyapunov asociado a problemas lineales. No sé si hasta allí hay alguna pregunta porque he hablado durante mucho rato y no sé si vamos bien o no. Bueno, sí. Bueno, entonces, al igual que encontrar funciones de Lyapunov, puedo hacer algo más interesante y es hacer control sobre un sistema dinámico. Digamos que tengo un sistema dinámico como x punto igual a por x más b por u, donde acá digamos que vamos a tener entradas u, digamos que las salidas son y igual a x, la misma salida, y vamos a hacer control. Hacer control es realimentar de alguna forma. Realimentar de alguna forma para hacer que el sistema se me vaya al punto de equilibrio que yo quiera. Por ejemplo, a 0, ¿cierto? Y que sea estable pues ese nuevo punto de equilibrio. Para ello, digamos, este control puede ser u igual a k por x, donde k es una matriz. Entonces, lo que tengo que encontrar es esta matriz. ¿Qué matriz, realimentándola acá, me puede hacer que el sistema sea estable? Entonces, el problema de control acá, proponiendo este control, este tipo de control sería una especie de control proporcional. Como les digo, lo primero que se le ocurre a uno cuando va a hacer control sobre un sistema es un control proporcional, es decir, simplemente realimentar a través de una constante, o un control proporcional integral, o algún tipo de control más sofisticado, en este caso, digamos, un simple control proporcional en donde la proporcionalidad está dada por una matriz. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y nuestra pregunta es encontrar una matriz K que me haga el sistema estable. No solo estable, sino asintóticamente estable. Entonces, para eso lo que hacemos es, tenemos mi sistema lineal original, A por X más B por U. Definimos un control de la forma K por X y una función de Lyapunov como esta, pues para que sea función de Lyapunov
tengo que exigirle que M sea semidefinido positivo, o mejor aún definido positivo. Y entonces lo único que tengo que hacer es que la derivada sea menor o igual a 0. Entonces esta condición de que sea semidefinido positivo es esta que tengo acá, y esta condición de la derivada me va a llevar a algo como esto que tengo acá, que sería m por a más b por k, etcétera, etcétera. Este semidefinido negativo, que al final pues simplemente premultiplico por -1, entonces me queda también una restricción de semidefinite programa. Esta restricción en principio es no lineal porque yo desconozco m y desconozco k. Yo solo sé a y b. Entonces, en principio, esta restricción sería no lineal porque acá me aparece k por m. Sin embargo, podemos transformarlo pues de alguna forma. Definimos una matriz Y igual a k por m a la -1, una matriz Q igual a m a la -1. Yo simplemente premultiplico esta de acá arriba por m a la -1. Y reemplazo donde me aparezca k por m a la -1, lo reemplazo por y. Entonces, esta misma ecuación se transforma en esta, perdón, y esta ya es un problema de semidefinite program. Es decir, esta ya es un espectraedro, ¿cierto? Un problema de semidefinite program, que puedo resolver numéricamente y encontrar los valores de m, primero el valor de m y el valor de y. Y una vez tenga el valor de m y el valor de y, pues puedo despejar de aquí k, y con eso pues ya tengo el control y puedo asegurar que se trate de un sistema estable. Para asegurar que no solo sea semidefinida positiva, sino definida positiva, el truco que uno puede hacer es, si yo quiero que no solo sea semidefinida positiva, sino definida positiva, es decir, una restricción de esta forma, que sea definida positiva, para garantizar no solo que sea estable, sino que sea estable asintóticamente. Lo que puedo hacer es convertir esta restricción en una como esta, mayor o igual a mu por la identidad. Este de acá es la identidad. Y este de acá es cualquier constante positivo. La intuición detrás de esto es que si yo tengo x transpuesto por m por x, digamos menor o igual a 1, esto lo que me va a generar es un elipsoide. Entonces realmente pueden haber muchos elipsoides pues digamos que cumplen. Cada matriz M me va a generar un elipsoide diferente. Y lo que puede pasar es que el algoritmo me genere un elipsoide deformado, ¿cierto? Un elipsoide, pues, por ejemplo, que termine siendo simplemente una línea recta acá o simplemente un punto, este punto en cero, entonces puede quedar deformado. Entonces lo que yo puedo hacer es obligar a que ese elipsoide sea mayor o igual que una bola, ¿cierto? Una bola acá de radio mu. Entonces que me sirva cualquier elipsoide, pero que sea un elipsoide que sea mayor o igual a, una bola pues acá de radio mu, que puede ser muy pequeño, pero con eso evito que cuando vaya optimizando el problema, evito pues que se me deforme y que termine siendo simplemente un punto. Entonces, con esto, con esta idea geométrica relativamente simple, pues yo lo puedo implementar pues en un software, en Python por ejemplo, o en MATLAB, y puedo encontrar una matriz no solo que sea semidefinida positiva, sino que sea definida positiva. Si me da vacío, pues puede significar dos cosas. Una es que no exista, entonces no tengo forma de controlar ese sistema, pues no todos los sistemas son controlables. Ahí habría que hacer la prueba de controlabilidad y de observabilidad sobre ese sistema. La otra es que ese mu sea muy grande, entonces yo puedo ensayar con un mu un poco más pequeño para garantizar pues que nunca se me deforme a tal punto pues que se me convierta en un punto.
Entonces miren que hemos transformado un problema de control, un problema de optimización y un problema de análisis de estabilidad en un problema de optimización de forma numérica. Y no solo eso, hemos encontrado una función de Lyapunov que hablábamos en algunas clases, que encontrar funciones de Lyapunov es difícil en problemas en general. Pues acá miren que mediante un método sistemático numérico puedo encontrar una función de Lyapunov y hacer todo lo que quiera pues con esa función de Lyapunov. La función de Lyapunov en problemas, por ejemplo, no lineales, no solo es importante por el hecho de que me puede garantizar estabilidad, sino que con la misma función de Lyapunov yo puedo hacer cosas como identificar la región de atracción, que la región de atracción nos importa muchísimo a nosotros en problemas de ingeniería eléctrica, porque nos indica hasta dónde puedo llevar el sistema. Es decir, a nosotros no solo nos interesa identificar que es estable en el punto de operación, sino que si se me sale de ese punto, ¿qué tanto me puedo salir sin que el sistema se haga inestable? Entonces la región de atracción también es importante para nosotros. Bueno, no sé si hasta ahí con esta parte tiene alguna pregunta. Esto en la literatura de control se llama LMI, que sería como el acrónimo de Linear Matrix Inequalities. No sé cómo se escribe, creo que es así. Una inecuación matricial lineal. Entonces así lo pueden encontrar como en la teoría de control. En la teoría de optimización pues lo van a encontrar un poco más como semi-definite program. No sé si hasta ahí sobre esta parte tiene alguna pregunta. Todo lo del Linear Matrix Inequality puede ser un curso completo y de hecho hay varios libros completos solo sobre esta parte del Linear Matrix Inequality o sobre Semi-Definite Programming. Entonces es simplemente un brochazo y una invitación como a explorar estos temas. ¿Hay alguna pregunta para que continuemos con la otra parte? No, profe, está chévere todo. Listo. La otra, que es incluso más interesante, es los problemas que son una suma de polinomios cuadráticos. ¿Cuándo es un polinomio cuadrático? Un polinomio es un polinomio cuadrático, o SOS, pues por las siglas en inglés, sum of squares, cuando se puede representar como la suma de otros polinomios al cuadrado. Por ejemplo, este polinomio de acá, este que tenemos acá, se puede factorizar como este que tenemos acá, como x1 más x2 al cuadrado más x1 menos 2x2 al cuadrado. Los polinomios que están acá adentro no tienen que ser lineales, pueden ser otros polinomios de grado lo que sea, ¿cierto? De grado n. No importa pues lo que haya adentro, lo importante es que lo pueda, y pueden ser pues multivariados pues como este caso, o solo en una variable, pero lo interesante o lo importante es que lo pueda escribir como una suma de otros polinomios al cuadrado, como que lo pueda factorizar de esa forma. Esa factorización no es única, es decir, no es una factorización única dentro de los posibles polinomios. Y la propiedad que es evidente acá es que si un polinomio se puede escribir de esta forma, entonces yo ya sé que ese polinomio siempre es positivo, pues porque es la suma de cuadrados, de cosas que van al cuadrado, pues yo ya sé que eso es positivo o a lo sumo cero. Entonces un polinomio con esa característica va a ser un polinomio que siempre va a ser positivo. Y también, no es lo análogo no es cierto. El hecho de que un polinomio sea positivo no significa que sea un polinomio cuadrático. Yo puedo tener un polinomio que sea siempre positivo y aún así que no se pueda representar como la suma de un polinomio cuadrático. Pero si se puede representar como la suma de un polinomio cuadrático, entonces yo ya estoy seguro que el polinomio es positivo. Y ahí ya se pueden dar cuenta hacia dónde vamos. El hecho de que yo lo pueda representar como un polinomio que siempre sea positivo, pues nos va a servir como función de Lyapunov, porque ya va a cumplir esa primera propiedad, pues de que
que sea positivo, ¿cierto? Entonces nos va a permitir como identificar funciones de Lyapunov. El conjunto de los polinomios SOS es convexo y eso es muy fácil de demostrar. Si yo tengo un polinomio P1 que es SOS, es decir, que se puede escribir como una suma de polinomios cuadráticos y un polinomio P2 que sea SOS, pues obviamente lambda por P1 también es un polinomio SOS porque lambda es un número positivo. Y 1 menos lambda es también un número positivo porque lambda está entre 0 y 1. Entonces 1 menos lambda también es un número positivo multiplicado por P2, pues también me va a dar un polinomio que es SOS. Y la suma de dos polinomios SOS obviamente es un polinomio SOS, ¿cierto? Por la misma definición acá. Si yo tengo un PI, suma de PI al cuadrado y le sumo sumatoria de QI al cuadrado, pues va a cumplir con la definición de que sea una suma de Profe, qué pena. polinomios cuadráticos. ¿Sí? Qué pena, la suma de dos polinomios SOS es qué? Es también SOS. Listo, O sea, ya. Transitividad, listo. ajá, si yo tengo, por ejemplo, suma de P sub I de X al cuadrado y tengo otro que es la suma de Q sub I X al cuadrado, pues si lo sumo, ¿cierto? Digamos que este es un polinomio F y este es un polinomio G, pues obviamente F más G pues va a ser una suma pues de unas cosas, de unos polinomios P sub I que van al cuadrado, más la suma de unos polinomios P sub I que van al cuadrado. Y entonces obviamente todo esto es una suma de otros polinomios al cuadrado, ¿cierto? Entonces cumple allí esa propiedad. Hasta ahí parece muy abstracto porque ya estoy trabajando sobre un espacio que no es tan común como este otro. Este anterior pues no es tan difícil imaginárselo porque estoy pasando de Rn a Rn por n, ¿cierto? Estoy pasando del espacio de los vectores a un espacio de matrices. ¿Cierto? Que de todas formas sigue siendo un espacio lineal. En este caso, el espacio lineal en el que estoy trabajando es el espacio de los polinomios. Entonces puede parecer como más abstracto, pero la buena noticia es que yo puedo transformar de SOS a SDP. Es decir, puedo convertir un problema de suma de polinomios cuadráticos a un problema de semi-definite programming. ¿Cómo lo hago? Pues resulta que yo puedo definir este polinomio P sub X lo puedo escribir de esta forma, como un conjunto de monomios m de x transpuesto por una matriz Q por m de x. Digamos, si acá más adelante tengo un ejemplo. Y esta matriz Q, si es semidefinida positiva, pues yo puedo hacer factorización de Cholesky. Entonces, digamos que este Q sea semidefinida positiva, entonces tiene factorización de Cholesky, lo puedo reescribir de esta forma, que a su vez lo puedo reescribir de esta forma. Entonces me va a quedar como C por M de X transpuesta por C por M de X. Y esto que está acá adentro es un polinomio, ¿cierto? Y esto que está acá es el mismo polinomio. Y al hacer esto, lo que me va a quedar es la suma de esos polinomios cuadráticos. Entonces, al final, lo que logro con esto es transformar un problema del espacio de los polinomios a un problema en el espacio de las matrices. Por ejemplo, digamos que tengo este polinomio que tengo acá, p de x igual a x a la 4, etcétera, 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 más 4x a la 3, etcétera, etcétera. Entonces yo defino unos monomios pues que van a ser bases de este problema, x al cuadrado, x y 1, y puedo reescribir este polinomio de esta forma. Es decir, esto va a ser, lo pongo acá abajo, lo voy a escribir como x al cuadrado, x1, una matriz que va a ser q11, q12, q13, q21, q22, q23, q31, q32, q33, este acá va transpuesto por este de acá, x al cuadrado, x y 1. Y si esta matriz que tengo acá, que no es única, no es única pues para representar ese polinomio.
pero si encuentro una matriz que represente este mismo polinomio, que sea semidefinida positiva, entonces yo puedo hacer la factorización de Cholesky, ¿cierto? Entonces, si hago la factorización de Cholesky, me va a quedar, como tengo acá arriba, C por M de X, ¿cierto? Esto que está acá es M de X, esto es Q, esto es M de X, está expuesto. Y lo que voy a lograr es que esto me quede C por M de X transpuesto por C por M de X. Entonces esto va a terminar siendo una serie de cosas al cuadrado, ¿cierto? Porque esto va a terminar siendo un vector multiplicado por él mismo. Entonces va a terminar siendo una serie de términos al cuadrado, entonces finalmente va a ser un polinomio cuadrático. Entonces, si logro encontrar esta matriz, yo ya sé que este es un polinomio S o S. En este caso, digamos, una matriz que cumple es esta de acá, es cuadrada, simétrica y semidefinida. Y le hago la factorización de Cholesky, que es esta. Esta es la factorización de Cholesky. Cuando vean el Q a la 1 medio, pues para los que no estén familiarizados, no es la raíz cuadrada, pues término a término de la matriz, sino la factorización de Cholesky de esa matriz. Y lo que puedo hacer es ya con esta matriz, pues cuando hago la factorización, pues ya me va a quedar que P de X es igual a C por M de X transpuesta por C por M de X. Entonces, digamos aquí ya de esa forma me va a salir cada uno de estos términos, es decir, cuando factorice acá, pues yo voy a multiplicar acá por la base, que es X al cuadrado X y 1, entonces de allí me van a salir los términos correspondientes. Y la factorización de este polinomio, pues ya me va a quedar de esta forma. Entonces, claramente un polinomio S o S. El poder de esto es, obviamente, no hacerlo a mano, sino esta etapa de pasar de acá a acá, convertirla pues en un problema de semi-definite programming y que el algoritmo me dé la matriz Q. Entonces es simplemente convertir el problema en semi-definite programming. Eso por un lado. Y también hacerlo en problemas pues que sean muy grandes. Si el problema es en R2, probablemente uno lo puede hacer a mano, la factorización relativamente fácil, en R3 de pronto, pero nuestros problemas pueden estar en Rn, ¿cierto? Puede ser un polinomio multivariado, pues gigantesco, entonces lo puedo transformar en un problema de semi-definite programming, que lo puede resolver pues numéricamente el computador. Entonces es relativamente fácil hacer. Y entonces, ¿qué puedo hacer con esta idea? ¿Alguna pregunta ahí? Sí, una pregunta ahí es, pues usted utilizó la base canónica de los polinomios de orden 2. ¿Es posible Sí, utilizar otra base también? sí, O sea, que sí, sí. tenga, por ejemplo, sí, ok, está. Y si es de pronto beneficioso para algún problema práctico. Sí, de hecho, hay una teoría también muy bonita que son los polítopes de Newton, que le permiten a uno como identificar las posibles bases que puedan generar un problema determinado. Entonces, utilizando esa idea de los polítopes de Newton, uno puede tratar de generar la base más pequeña, pero usted podría generar una base, por ejemplo, para que se vaya, no sé, hasta que incluya también, por ejemplo, X3, por decir algo, y de pronto puede que consiga una matriz semidefinida positiva, diferente obviamente a esta porque va a ser más grande, va a ser de 4×4, pero podría eventualmente encontrar una matriz semidefinida positiva. Entonces ya el reto ahí, pues desde el punto de vista práctico, es encontrar la base que sea más pequeña para poder representar el polinomio. Que recuerden que hacia donde vamos es hacia resolver problemas, digamos, en polinomios multivariados, pues que tengan muchas variables, 10 variables, 20 variables. Entonces me puede ser de mucha utilidad tratar de encontrar la base más pequeña para que me pueda generar el SOS. Entonces, sí, pueden haber muchas bases,
como les digo, la solución no es única, pero la idea es el que sea más pequeño. Bueno, les decía que qué puedo hacer con este tipo de, con esta idea pues de polinomios SOS. Digamos que tenga un problema como este, no lineal, donde este P de X sea un polinomio. Y X pertenezca a Rn, ¿cierto? Entonces este polinomio puede ser un polinomio que pertenezca a esa R de Xn, ¿cierto? Entonces que sea pues un polinomio multivariado y X un conjunto pues de polinomios multivariados. Y obviamente un polinomio es algo no lineal. Pues aquí ya estamos trabajando sobre sistemas no lineales. Definimos una función de Lyapunov y como condición le imponemos que b de x sea S o S. Entonces ya con eso cumple que siempre va a ser positivo. Y la otra condición que le vamos a imponer es que b de 0 pues sea igual a 0. Esa condición es fácil de imponer, lo único que va a implicar es que cuando se defina la base pues del polinomio, la base pues para factorizar este m, esa base no puede contener el 1, porque cuando haga acá, por ejemplo, Q33 me va a salir un término que no va a depender de x. Entonces lo único que tengo que hacer es que esta base no contenga ese 1 y con eso ya cumplí esta condición que b de 0 sea igual a 0. Y lo otro que puedo asegurar es simplemente que menos b punto sea S o S. Como b es un polinomio, pues b punto también va a ser un polinomio, ¿cierto? B punto simplemente va a ser la derivada de b con respecto a x, transpuesta por x punto, que va a ser la derivada de b transpuesta por p de x. Y esto es un polinomio, porque obviamente la derivada de un polinomio va a dar un polinomio y el producto de un polinomio por otro polinomio, pues va a dar también un polinomio probablemente de grado mucho mayor, pero de todas formas es un polinomio. Entonces, es un polinomio. No necesariamente S o S, simplemente es un polinomio. Entonces, lo que... Polinomio. Entonces, mi problema de optimización es simplemente uno que cumpla estas tres condiciones, ¿cierto? Que B sea S o S, que b de 0 sea igual a 0 y que menos b punto sea S o S. Entonces, este como tal es un espacio convexo, un problema de optimización convexa, nuevamente un problema de factibilidad, ¿cierto? Entonces, optimización convexa. Simplemente es un problema de factibilidad, encontrar una solución. Con un polinomio b que me cumpla esas condiciones, ya puedo garantizar estabilidad en ese sistema. Es decir, ya con eso la hice, ya con eso garanticé que esa es una función de Lyapunov, entonces puedo garantizar estabilidad en el sistema. Obviamente la solución no es única, porque de hecho, ¿cuántos polinomios SOS pueden haber que cumplan estas condiciones? Probablemente infinitos, ¿cierto? Entonces pueden haber infinitas funciones de Lyapunov pues, que me puedan servir para solucionar ese problema. Pero con que encuentre una, pues ya es suficiente. Entonces es una forma sistemática de poder encontrar funciones de Lyapunov. Si el algoritmo no me la encuentra, puede ser que el problema sea vacío, entonces no encontré función de Lyapunov. O sea, lo mismo que ocurre siempre pues con las funciones de Lyapunov. Si lo encuentro, bien por mí, puedo garantizar estabilidad. Si no lo encuentro, pues no sé, puede que el sistema sea inestable o puede que no, realmente pues no tengo ahí pues certeza pues sobre lo que está ocurriendo, pero si lo encuentro pues bien por mí porque encontré una función de Lyapunov. Y miren que es una forma sistemática de encontrar funciones de Lyapunov a problemas que pueden ser muy complicados, porque digamos este polinomio puede ser de grado, lo que sea, puede ser un sistema dinámico muy complicado y sin embargo pues he encontrado una forma sistemática de encontrar funciones de Lyapunov. Entonces acá como ejemplo, digamos, puedo tener este sistema dinámico. Miren que en efecto es un sistema dinámico
en el cual cada una de estas funciones son polinomios, no necesariamente polinomios S o S, pues el polinomio como tal que define el sistema dinámico no tiene que ser S o S, que es simplemente un polinomio en general. Entonces, defino una función de Lyapunov como esta, b de x, y igual a m transpuesto por q por m, y defino los m's como estas. ¿Por qué definí este? Ahí ya como que busqué lo más pequeño que se me puede ocurrir, pues como función de Lyapunov. Pero podría generar un m más grande, ¿cierto? O sea, ahí hay algo de ensayo y error, por así decirlo, para determinar los posibles m's. Entonces, ese es uno que me funcionó, pues, y es relativamente pequeño, pero yo podría decir, no, yo quiero un m que me incluya a x a la 3, o que me incluya x al cuadrado por y, por el hecho de que acá me está apareciendo este, o que me incluya y a la 3. Es decir, pueden haber muchísimas bases, pues, que me puedan generar un polinomio S o S, y probablemente con esas bases voy a encontrar otra función de Lyapunov para el mismo problema. Entonces, lo que se hace allí es simplemente, bueno, y miren que no incluye el 1, pues porque no me sirve, pues, o para garantizar que b de 0 sea igual a 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es garantizar que este b sea S o S, es decir, lo que estoy diciendo es que aquí x al cuadrado, xy, y al cuadrado, por q11 que no lo conozco, q12 es lo que quiero determinar, q13, q21, q22, q23, q31, q32, q33, transpuesto por x, aquí no es x2, sino x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, xy y y al cuadrado. Entonces, esto es un polinomio cuadrático. Para poder que sea cuadrático, entonces lo único que tengo que asegurar es que q sea semidefinido positivo. El polinomio pues me va a dar obviamente 1 por x a la 4 más q12 x al cuadrado por xy va a dar x a la 3y más q13 x al cuadrado por y al cuadrado me va a dar x al cuadrado y al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Me va a dar ahí el polinomio. Y lo siguiente que debo hacer es calcular la derivada, ¿cierto? La derivada va a ser la derivada pues de este polinomio, ¿cierto? El gradiente pues de este polinomio multiplicado por los polinomios que están aquí originalmente. Pues me va a dar una cosa un poco extensa. Esa es una desventaja pues de este método. En un problema relativamente sencillo como este, pues muy rápido se le vuelve a uno una cosa muy larga. Pero lo único que tengo que hacer es que cuando lo organice nuevamente de forma matricial, probablemente con más monomios, o sea, el m de la derivada no va a ser el mismo, porque va a tener más monomios, porque probablemente cuando derive acá me va a salir, por ejemplo, acá me va a salir 3q11x a la 3, y cuando multiplique por acá, por ejemplo, con probablemente me va a salir aquí x a la 3, entonces por allá me va a salir x a la 6 probablemente, y por acá me va a salir x a la 5 por y. Entonces voy a necesitar más monomios en la derivada para poder factorizarlo. Entonces va a ser una matriz más grande, y lo único que tengo que garantizar es que esa matriz sea semidefinida negativa. Entonces ya al final eso lo convierto en un algoritmo, en un problema de factibilidad, y encuentro pues los valores de Q1, Q2, Q3 que me van a generar la función de Lyapunov. No sé si hasta allí hay alguna pregunta. Bueno, ¿en dónde pueden? Vamos a hacer, yo creo que nos queda tiempo, un ejercicio sobre cómo, después de que tengo esto, cómo encuentro esta matriz utilizando Python. Pero entonces algunas referencias. La primera es el libro de Stephen Boyd. Este es un profesor de la Universidad de Stanford.
El libro es gratuito, es decir, lo pueden comprar en físico, pero digamos, el mismo autor lo tiene en la página de él de forma gratuita. Allí no está la parte de polinomios cuadráticos, pero sí está la parte de LMI y toda la teoría con las demostraciones de optimización convexa. Entonces es un libro bastante bueno como para ver, por ejemplo, los algoritmos de unicidad de la solución, cuando el problema es convexo, de dualidad fuerte y débil, y de cuando el problema es fuertemente convexa, etcétera, etcétera. Y la parte también de inecuaciones matriciales la pueden encontrar allí. La ignorancia es atrevida, entonces yo también me atreví a tener unas notas que es, digamos, con las cuales dicto el curso de optimización convexa en la maestría de ingeniería eléctrica. Entonces hay unas notas de optimización convexa con aplicaciones en particular sobre operación y dinámica de sistemas eléctricos. Ahora pues más tarde les envío estas notas en el correo electrónico. La idea es que va a salir, espero que a final de este año, pues publicado por la editorial de la universidad, pero les puedo enviar el borrador pues, de las notas. Hay otro libro en proceso que ya hicimos el acuerdo con Wiley para publicarse, se llama Mathematical Programming for Power System Operations. Este está más orientado a cómo usar Python para solucionar problemas de optimización matemática, no tanto de sistemas dinámicos, pero sí de optimización matemática en sistemas eléctricos. Este sí esperamos pues que salga tal vez el otro año. Está allí pues ya en proceso. Pues no tengo nada todavía pues que compartirles. Y si quieren profundizar sobre la parte de suma de polinomios cuadráticos, les recomiendo este libro de Siam, del profesor Parrillo, que es un profesor argentino que trabaja en el MIT. Y este libro es, digamos, una buena referencia para toda esta parte de suma de polinomios cuadráticos. El libro, pues, para los que están acá en Pereira o en ciudades cercanas, en Armenia o en Manizales, está en Electrilibro, que es el centro de documentación de eléctrica, junto con muchos otros libros pues, de Siam que hay allí. Pero es relativamente pues, fácil de conseguir. Es una buena referencia, entonces si quieren profundizar sobre esta parte de suma de polinomios cuadráticos, pueden revisarlo. Yo no lo he leído todo porque, digamos, los primeros capítulos pues son generales sobre temas de optimización. Los capítulos más adelante se centran un poco en geometría algebraica y ahí pues tengo algunas debilidades pues sobre esta parte de geometría algebraica. Entonces ahí estoy en proceso de aprender un poco de geometría algebraica antes de seguir pues con estos capítulos, pero es digamos, un área muy interesante. Allí está, por ejemplo, la parte de los polítopos de Newton, que me sirven a mí para determinar esos monomios. La idea básica es que, digamos, asociado, digamos, un polinomio que sea de orden multivariado de orden 2, entonces uno va armando un polinomio acá con el término independiente, ¿cierto? El 1, el x al cuadrado, el x al cubo, y por acá con los y al cuadrado, y al cubo, etcétera, etcétera. Y los puntos que existan, por ejemplo, si me aparece, digamos, para este polinomio que tenía acá atrás, este de acá, no, este no es multivariado. Digamos, este de acá, aquí me aparece x al cuadrado y, x y x a la 3, entonces por acá me va a aparecer x al cuadrado y, pues me va a aparecer x a la 3, pues probablemente y por acá otros, etcétera, etcétera. Y eso al final me da un polítope, voy a dar un polítope como estos. Y con esta idea de ese polítope de Newton, se puede identificar, digamos, cuáles monomios son los que necesito para poder factorizar
el problema, utilizando una idea que es la suma de Minkowski. Como cuando usted factoriza el polinomio, lo que le genera son otros polinomios más pequeños. Entonces la idea básica es que ese polinomio multiplicado por el otro va a corresponder a la suma de Minkowski de los polítopes de Newton que representan cada uno de esos subconjuntos. Entonces con eso uno se puede identificar como cuál es el conjunto más pequeño de la base, pues, para representar el polinomio, y de esa forma puedes encontrar un polinomio que sea ese o ese. Entonces es muy interesante, muy entretenido de leer. Les recomiendo que le echen una mirada, y si aprenden algo, pues que me enseñen también, porque la parte, pues, de geometría algebraica, pues va más allá de lo que usualmente manejo, pero creo que es bastante interesante. Entonces esas son como las recomendaciones. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Por ahora bien, profe. Listo. Les comparto pantalla. Para terminar, les voy a mostrar que hay muchas herramientas gratuitas para solucionar estos problemas de optimización. La que nosotros utilizamos se llama CBXPy, que es desarrollada por este profesor de la Universidad de Stanford. Es gratuito, entonces, y funciona en Python. Entonces es una muy buena herramienta. Para ello, pues es un módulo dentro de Python. Entonces para ello utilizamos una versión de Python en la web que se llama Colab. Simplemente busquen Colab en Google, y les va a generar algo como este, simplemente una versión de Python en la web. Necesitan una cuenta de Google, pues, para poder ingresar. Yo por acá había hecho un ejemplo. Un ejemplo sobre cómo identificar, pues, matrices semidefinidas positivas. Entonces, para el problema lineal, que es el más sencillo, digamos, aquí importo la librería de NumPy, que es con la cual puedo hacer álgebra lineal y demás, y luego importo la librería de CBXPy, con la cual, pues, hago estos problemas de optimización. Digamos que tenga una matriz como esta, digamos, 5, 3, 3, 8, y quiero saber si ese problema es estable. Entonces, para eso defino una matriz P de tamaño 2 por 2, simétrica, y le pongo las restricciones que tenía ya. Una era que P por A más A transpuesta por P sea semidefinida negativa. El símbolo de semidefinido negativo acá en este software es menor. Y la otra es que P sea semidefinida positiva, pero para obligar que no solo sea semidefinida, porque si le pongo acá 0, él probablemente me va a generar simplemente P igual a 0, que me cumpliría. O sea, P igual a 0 sería una matriz semidefinida positiva, pero no es la que yo quiero. Yo quiero que sea una matriz, pues, diferente de 0. Entonces, para obligar a que sea una matriz, pues, diferente de 0, hago el truquito que les mostré en la diapositiva, de que no solo sea semidefinida positiva, sino que sea mayor o igual que la matriz identidad. Y ya, simplemente resuelvo el problema, minimizando nada, y el conjunto de soluciones omega es este que tengo acá. Y acá él, pues, da solución al problema. Perdón, aquí creo que primero tengo que ejecutar esta y luego esta. Entonces él acá utiliza un solver desarrollado en este caso, pues, por la Universidad de Stanford. 12 iteraciones, va encontrando, dice que me encontró la solución, y acá me da una matriz P. Esa matriz P es una matriz que ya me cumple las dos condiciones, que sea semidefinida positiva, y que
que cumpla esta condición para que sea semifinita negativa. Y ya me sirve pues como función de Lyapunov para pues para este sistema dinámico que sería x punto igual a por x. Entonces ya miren que de forma muy sencilla, en muy pocas líneas de código, he encontrado una matriz que me sirve para generar una función de Lyapunov en este sistema. Si no fuera menos a sino a, esta obviamente es inestable. Entonces lo que me va a generar acá probablemente es que el problema es infactible. Que significa que el problema es vacío, no me encuentra nada, ¿cierto? No encontró ninguna matriz que cumpla las condiciones. Entonces es una buena herramienta pues para analizar la estabilidad del sistema. Pues no, la idea no es concentrarnos pues demasiado en Python, esa no es la idea. En las notas del curso de optimización convexa hay algunos ejemplitos muy sencillos sobre cómo utilizar Python para resolver este tipo de problemas. Entonces allí lo pueden revisar y pueden profundizar un poco más, pero simplemente quería mostrarles cómo es de fácil hacerlo, ¿sí? Que es algo muy sencillo, pues ya cuando se convierte en un problema numérico como este. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. No, profe, pues primero que todo muy agradecido porque la verdad no conocía esta herramienta. Pues en el pasado ya he trabajado con técnica de control con H infinito y encontrar esa función del Lyapunov era maluquísima. Sí. Pero con esta herramienta estoy viendo que se pueden hacer como muchas cosas, no solamente ahí, sino también en otras técnicas como H infinito o H2. Sí, de hecho mucho, pues en H infinito usualmente está muy relacionado con controles robustos. Y estas ideas de LMI también sirven para diseñar controladores robustos. Porque, digamos, en sistemas eléctricos es muy común que la matriz A cambie. Entonces, que usted no solo tenga una matriz A, sino una familia de matrices A. Y usted lo que quiera determinar es si cualquiera de esas matrices que me va a aparecer, de todas formas va a ser estable. Entonces, lo que yo hago es definir una función de Lyapunov que sea la misma función de Lyapunov para toda esa familia de matrices. Y cada matriz simplemente me va a generar una restricción como esta de acá. Entonces, cada matriz me va a generar una restricción y de esa forma puedo encontrar una misma función de Lyapunov para toda una familia pues, de matrices y cosas por el estilo. Entonces, diseñar controladores robustos, digamos, con esta idea de LMI es muy o relativamente pues sencillo y muy intuitivo porque al final en estos problemas de optimización convexa hay una intuición geométrica detrás del problema. Entonces eso es bastante bueno porque digamos es mucho más fácil de entender lo que uno está haciendo pues desde el punto de vista geométrico. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, entonces podemos dejar hasta allí. Espero que les haya gustado esta parte. Esto es algo en lo que estamos investigando bastante pues en la universidad. De hecho, nos hace falta son manos para explorar más cosas, porque hay muchísimas aplicaciones de estas ideas. Entonces, pues en sistemas eléctricos, que es lo que nos interesa, hay muchísimas aplicaciones y creo que es un tema muy interesante en el cual se puede profundizar bastante y que se puede utilizar técnicas matemáticas pues mucho más sofisticadas como lo que mostrábamos allí de algebraic geometry, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que hay muchas cosas interesantes allí para estudiar desde el punto de vista matemático. Entonces, no, muchas gracias. Nos vemos mañana en la última charla. Mañana simplemente vamos a hablar un poco de algunos problemas prácticos que hemos atacado con todas estas ideas. Entonces, va a ser una charla un poco más relajada, un poco más como la primera que hicimos, que era más orientada a los problemas que a las ecuaciones y a las técnicas.
Ya les envío la literatura al respecto y si les gusta este tema, pues podemos conversar más adelante. Ahí todos quedan pues con mi contacto, con mi correo electrónico, y estos son temas que en serio nos interesa, que creemos, o no, o de hecho hemos publicado pues varias cosas al respecto en aplicaciones, porque como les hacía énfasis desde el principio, yo no soy matemático, soy ingeniero, que me gustan las matemáticas, entonces no desarrollo teorías matemáticas nuevas, sino que busco aplicaciones a las teorías matemáticas, y hay muchísimas aplicaciones que nos interesan. Entonces, digamos, hay mucho tema para trabajar si les interesa. Y la idea, pues mi principal intención con este curso era invitarlos pues a trabajar sobre todos estos temas que son importantes, que son relevantes pues desde el punto de vista práctico, pero que también son muy entretenidos desde el punto de vista matemático. Pues bien, nos vemos mañana. Muchas gracias. Profe, Sí, pues era más que todo una petición, sino que resulta que yo estoy haciendo la tesis en la maestría de Ingeniería Eléctrica en la UTP. Entonces, pues yo estoy trabajando con una técnica de control que es control reaccionario. sí, Pues era básicamente que si usted sé que estaba necesitando un modelo de un sistema de distribución para ver de qué manera podía aplicar esa técnica. Entonces, como si existía la posibilidad como de sentarme a mirar como un modelo como sí, para poder sí, aplicar. Le escribo al sí, correo sí, como para esa petición. sí, sí, claro. Ah, listo, pero muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, espero que esté bien. Gracias, profe. Que esté Hasta muy bien. luego. Hasta luego.